Vamos a orar. Si ya lo tiene ahí, sepárelo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este regocijo en nuestro corazón, en alabanza, en la adoración, Señor, en estos cánticos. Te damos gracias porque sabemos que tú los has recibido, Señor, no por nuestros méritos, sino porque nuestro intermediario es Jesucristo, Señor. Y por su obra, por su sacrificio, en su nombre hemos levantado esta alabanza y esta adoración. Y también en el nombre de Jesús queremos que esta mañana nos guíes a través de esta porción de tu santa palabra, y que en nuestro corazón haya humildad para recibirla y ponerla por obra, Señor. Te necesitamos, Señor, y gracias porque todavía hoy recibimos tu palabra. Guíanos, guía mis pensamientos, mi lenguaje, Señor, y sobre todo, Señor, en mi corazón, que este mismo mensaje haga mella en mi vida para seguir cambiando y transformándome a la imagen de Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Efesios 4, 1 al 6, vamos a leer. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Yo le puse un título a este tema. Le puse viviendo como rico, no como pobre, aunque podríamos haberle puesto algunos otros títulos, un andar digno, el andar del cristiano, algunos otros, pero yo me basé para poner este título, yo me basé en lo que es la carta a los Efesios. Cada carta tiene un contexto y un panorama general, y las palabras que se escriben en alguna carta, por ejemplo en Efesios, ¿por qué no se escribieron en Colosenses o por qué no se escribieron en Primera de Pedro? Pues porque tienen un contexto de enseñanza para la iglesia, desde aquella primera hasta la de todos los tiempos. Y es que, hermanos, la carta a los Efesios es llamada la catedral del Evangelio. ¿Por qué? Porque en esta carta a los Efesios, si alguien de ustedes la ha leído, en ella se revela la grandeza de la iglesia por la obra de Cristo y las grandes bendiciones que Dios ha otorgado a la iglesia de Cristo. Por eso en sus páginas, en los primeros 3 capítulos, encontramos cosas como que estamos bendecidos y sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, espirituales. Ahí estamos. Esa es nuestra posición. También encontramos con que hemos sido escogidos en Cristo para ser santos. El hecho de que seamos cristianos es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito: ser santos. Si usted se centra en ese puro punto, entonces lo demás va a ser nada más circundante. Pero fuimos escogidos en Cristo para ser santos y esto ya se cumplió, ya estamos en Cristo. Ahora nuestra formación es en santidad. Pero dice también en esta carta que también fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Ya se cumplió. Se cumplió desde el día en que usted recibió a Cristo con todo su corazón. Usted en ese momento, usted fue adoptado como hijo. Y también encontramos otra bendición más que dice que estamos sellados con el Espíritu Santo. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ha lavado sus pecados en su sangre, usted es sellada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene al corazón de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es la promesa de nuestra redención total o final. Así que, hermanos, si nosotros vemos estas cosas, entonces nos damos cuenta que somos ricos inmensamente.
Espiritualmente somos ricos. Dios nos ha enriquecido. ¿Por qué? Porque una cosa más, hemos recibido la herencia de Dios, nos ha dado sus riquezas espirituales. La palabra herencia es patrimonio. Cuando alguien deja una herencia, deja el patrimonio para sus hijos. Y Dios, a través de Cristo en el Evangelio, nos ha dado su herencia. Y esta herencia son todas estas cosas, y aún más, no las alcancé a enumerar todas. Por eso, ser cristiano es un gozo. No sé para usted. Si para usted es un gozo, para mí también. Es por eso este culto, agradecer a Dios, porque es tan hermoso, como dijo un cantante cristiano, es tan hermoso ser cristiano. Dice, palmear al hacedor del universo. Y sabe, estas son las riquezas que tenemos, pero muchas veces las llegamos a olvidar. Llegamos a olvidarnos de esta riqueza y comenzamos a vivir como si fuésemos pobres. Como si fuésemos pobres. O dicho de otra manera, nuestra calidad de vida comienza a mostrar demasiadas manifestaciones que provienen de nuestra bajeza, de nuestra vieja naturaleza, antes que mostrar las manifestaciones que nacen de una vida de altura, de una vida espiritual. Entonces aquí podemos ver el contraste de cómo vive un cristiano con relación a otro. Si el cristiano aquel considera su riqueza, va a vivir como un rico. Ahorita lo vamos a ver de qué manera. Primeramente podemos entender que que su calidad moral viene de una manera, de una vida espiritual. ¿Sabe? Aquí puse unas preguntas. ¿Cuánto le has creído a Dios en cuanto a lo que dice de ti? Y las bendiciones que te ha dado para que las experimentes en tu vida diaria por fe. ¿O necesitamos un concierto? ¿O necesitamos un evento para creer? No necesitamos estímulos para creer que Dios nos ha dado a Cristo, para creer que Dios nos ha adoptado a Cristo, para creer que Dios nos ha dado el sello con su Espíritu. Necesitamos más que pura fe y vivir en ella, para que cuando vengan las cosas difíciles, por esa grandeza que Dios nos ha dado, amados hermanos, familia de Cristo y familia mía. ¿Sabe? Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 1, 17, 18 y 19, hace la recomendación y en la oración dice, dice que él ora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De qué manera? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, quiere decir la grande, la mega grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Más adelante sigue diciendo que es esa fuerza la que operó en Cristo levantándole de los muertos. Entonces, el hecho de que vive el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, somos poderosos en el Señor. Somos poderosos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía de antemano todas estas grandezas, esta riqueza del Padre Celestial para todo hijo de Dios. Por eso comenzamos en nuestro primer versículo de Efesios 4:1. El apóstol dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo comienza diciendo de su condición, dice, preso en el Señor. En otra versión dice, preso en Cristo. Pero esta frase, en el Señor, la podemos encontrar en otros capítulos del Nuevo Testamento. Y esto quiere decir que, esto significa que está unido al kurios. La palabra Señor es kurios en griego. Y kurios quiere decir amo, soberano y dueño absoluto de nuestra vida. Dice, yo estoy preso en el kurios, estoy unido a Cristo. Tanto que ahora estoy preso por Roma, pero estoy preso en Cristo. ¿Cómo? Parece una paradoja a simple vista,
Pero sabe, lo que el apóstol Pablo quiere revelar es que su sentir era profundo en cuanto a su relación y comunión con Cristo. Roma lo había encarcelado, pero consideraba todas esas aflicciones como, como en el Señor. O sea, las cadenas que lo ataban a Pablo y con los soldados que le estaban custodiando no eran más que un símbolo de su relación, del amor, del corazón de él por el Señor, el cual estaba preso, cautivo, pero ya no por cadenas físicas como las de Roma, sino por los lazos de amor por Cristo. ¿Cuánto amamos a Cristo? Podemos decir, estoy cautivado. Hay una canción del mundo ahí de que dice preso, no sé de quién, y se lo canta una muchacha. Estoy cautivo en la cárcel de tus besos, y no es un montón de cosas. Pero ¿acaso le podemos decir al Señor, oh, si tú me besaras con los labios de tu boca, si me llevaras a tu recámara, a esa comunión interna, como dice el libro de Eclesiastés? O decirle, te amo, Señor, como le decimos te amo a cualquier persona que en realidad amamos. ¿Sabe? Esa es una vivencia muy interna del corazón. Cada uno lo sabemos, pero ¿sabe? El apóstol Pablo por eso dice, estoy preso en el Señor. Más que decir, no, Roma tiene la culpa, me ha puesto estas cadenas. No, estoy preso, desde mi corazón estoy cautivado por el amor del Señor. Y él mismo lo testifica ya en el libro de los Hechos, cuando dice que siendo blasfemo y haber perseguido a la iglesia de Dios, fue recibido a misericordia. De tal manera que el grande amor que sentía por Cristo, esa cautividad en Cristo, esto se convirtió en el motivo, en el único motivo de su existencia. La proclamación de Cristo y su cruz. Fíjese, ¿cuál es tu motivo de vivir? Mi motivo es Cristo, y lo demás, mi esposa, mis hijos, la iglesia, pero mi motivo es Cristo. Tu motivo debe ser Cristo. Cristo lo cautivó con su amor y él lo reconoció. Fíjese, quiero hacer una reflexión en este contraste. Cómo la predicación del apóstol por ese grande amor hacia el Señor, la vemos reflejada en la Biblia, sí, pero cómo choca con la predicación de muchos predicadores de hoy. Muchos predicadores que hoy nos muestran que están presos en los brazos, muchos predicadores que no nos muestran que están presos en los brazos y amor de Cristo, no nos muestran eso, sino algunos predicadores nos muestran que están presos en sus deleites carnales. Están presos en la codicia y la vanagloria de la vida, en la que siempre andan buscando ser alabados por otros. ¿Sabe? Esto es la muestra inequívoca de que están presos, cautivos en las cosas materiales. Algunos de ellos, si les preguntan o los invitan más bien a un lugar para predicar, algunos han dicho, o algunos hacen una especie de cuestionario y dicen, por ejemplo, se establece la comunicación y luego ya que el pastor y lo invita, y este hombre, como está preso de sus deleites carnales, hace preguntas como estas: ¿cuántos van a ir a verme? Otros dicen, ¿de cuántas estrellas será el hotel en el que me van a hospedar? Y otra más. Aparte ellos dicen, ¿y este hotel estará cerca del aeropuerto? Porque yo no me gusta ir tan lejos. Yo quiero la iglesia cerca. Que no me cueste trabajo ir hasta allá. Que no agarre camión ni taxi. Me molestan las distancias. ¿De cuántas estrellas será el hotel en el que me van a hospedar? Y la última, ¿de cuántos serán mis honorarios? Y todo esto, hermanos, para al fin resolver si les conviene ir o no. Hace poco me invitaron a un evento evangelístico aquí en una iglesia. Y le dije, oye, el hermano es evangelista, sí, ¿por qué no le montan un escenario en la calle? No, es que va a ser en la iglesia, ahí están los micrófonos y todo, pero ¿por qué no lo sacan? Yo invito a la iglesia y vamos y nos juntamos y evangelizamos a la gente. No, es que el hermano pidió estar allí. Los evangelistas, ¿para qué están en la iglesia? Los evangelistas deben estar en la calle, predicando. Así pasó, es una apreciación mía con respecto a lo que estoy comentando. Así que imagínense,
Ahora, si nosotros vamos al tiempo del apóstol Pablo, él creo, estoy seguro que no haría esta clase de preguntas. A lo mejor van a decir, no, es que no existían esos hoteles. No, pero no era el caso. El caso es que la corrupción siempre ha estado y las cosas materiales siempre han existido. Pero el apóstol Pablo, él no haría esas preguntas. Más bien él diría, si me invitas a ir allá, oye, ¿y cuántas prisiones hay allá? Como dijo un hermano, ¿cuántas prisiones? Preguntaría el apóstol Pablo, ¿cuántas prisiones hay en esa ciudad donde voy a ir? Porque él sabía que la clase de mensaje que él proclamaba, que era el arrepentimiento de los pecados y volverse a Dios, reconociendo a Jesús como el enviado para salvarnos, o si no, un juicio de condenación para toda la eternidad, pues claro que a muchos va a incomodar. Iba a incomodar. Así que Pablo, cada vez que iba a cualquier ciudad, firmaba la sentencia y ya se veía como registrado entre los internos de aquella prisión. Lo vemos plasmado en estos versículos de Hechos 20, 22 al 24. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No dijo, te esperan hoteles de... Es más, dile al gobernador de tal ciudad que te prepare un hotel, que te prepare. No, dice que el Espíritu Santo le decía, en todas las ciudades te esperan prisiones, te esperan aflicciones. Y la actitud y la respuesta del apóstol Pablo es, pero de ninguna cosa hago caso. Segundo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hace tiempo salió un libro que se llamó ¿Qué haremos con estos músicos? Lo escribió un cantante muy famoso, cristiano. ¿Qué haremos con estos músicos? Y en este libro se habla de las exigencias de los músicos cristianos, inclusive hasta las exigencias de él. Si algún músico cristiano está en un concierto de 2 horas, a media hora, a medio concierto, tiene que ir a cambiarse de ropa, tienen que hacerle un baño y tienen que hasta escogerle el tipo de chicles que va a tener que usar. ¿Qué haremos con estos músicos? ¿Por qué? Porque en este libro se enfoca la falta de reverencia y de propósito que cada músico, cada ministro de Dios en la alabanza debe tener en santidad. Y sabe, los predicadores de hoy, pues muchos rayan en todo esto, algunos. ¿Qué principio podemos apuntar aquí? Que el que vive como rico espiritualmente tomará las aflicciones como la oportunidad para deleitarse aún más en su Señor. Por eso él dice, preso en el Señor. Acuérdense que él escribe, Efesios es una de las cartas de la prisión junto con Colosenses y Filipenses, y en ella, en Colosenses escribe, gozaos, regocíjense en el Señor. Y sabe, por eso esta oportunidad de la aflicción es deleitarse en el Señor. Muy conocida de nosotros es la alabanza que dice que el Señor quiere una alabanza en la aflicción, hasta la cantamos mucho. Y si la ponemos por obra desde un corazón de veras, deleitándose en el Señor, llevará fruto, hermanos. Por eso, seguimos leyendo el versículo 1. Dice, os ruego, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra os ruego, leemos que no se refiere a un tiene que, obligadamente, no. Dice, es un ruego, no es un mandato arbitrario con la carga emocional de una obligación. Cuando el apóstol escribe, os ruego, es la voz del Espíritu Santo, de la gracia, invitando a hacer lo que está de acuerdo a la riqueza del Señor que le ha dado. Pero dice, te ruego, dice, te ruego, os ruego. Y esta palabra en griego es parakaleo, de donde viene parakletos, consolador, Espíritu Santo. Así que cuando alguien ruega en este espíritu de consolación, no será exigiendo, sino rogando que haya una docilidad en el corazón por la obra de la gracia. Dóciles en el corazón para obedecer.
dóciles en el corazón para hacer y vivir como Dios nos manda. Por eso dice aquí, dice que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otra versión dice que viváis a la altura de tu posición, que vivas a la altura de lo que eres en Cristo, que vivas a la altura de que, vamos a poner el ejemplo, si eres el presidente de la República, debes de vivir a la altura del presidente, como el presidente, sin perder tu posición y sin hacer que alguien la menosprecie. Tú como hijo de Dios, como heredero de Dios, como el que está sellado en Cristo, debemos de vivir a la altura de nuestro llamado. Tenemos un llamado de lo alto, un llamado celestial. Y dice que vivamos como es digno. La palabra digno es de acuerdo a como se merece. Mira, aquí tenemos enfermeros de muchos años en los grandes hospitales de la ciudad. Y seguro que ellos no están trabajando como si fueran pacientes, trabajan como que son lo que son, médicos o enfermeros de muchos años, profesionistas. Que imagínense que ellos se pusieran, no, es que estoy como el paciente de malo. No, tienen que vivir de acuerdo a su posición y a su trabajo. Es igual con el Hijo de Dios. Ahorita voy a poner un ejemplo más acerca de esto para ilustrarlo. Ahora, la palabra digno también significa axios en griego, como fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, y quiere decir peso. Vivan como es digno, vivan como es este llamado, el peso de este llamado. Pero sabe, este peso quiere decir, da la idea de que es un peso que se pone a una balanza para que se equilibre. En otras palabras, dice, vivan de acuerdo a su posición, pero por otro lado, sean congruentes. Sean congruentes. Son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios. Son herederos de Dios, vivan como herederos de Dios. Conocimiento y práctica siempre van juntos. Hay quien conoce mucho la Biblia, pero su vida está tan desequilibrada que si hay mucha Biblia aquí, enciclopedias completas, y sin embargo su vida está desequilibrada porque no hacen lo que conocen o lo que saben. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso dice que andemos como es digno de la vocación. Este ruego lo volvemos a encontrar en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Según el contexto de Romanos, fue la sangre que nos lavó, la sangre que derramó el Señor, la santificación del Espíritu Santo. Habla acerca de que lo que tú ya conoces ahora lo pongas por obra. ¿De qué manera? Entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. Así es. Por eso también acá en Efesios vemos que vivamos de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. Seguimos en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. El llamamiento que Dios nos ha hecho, hermanos, nos incluye que se produzcan, se desarrollen y se practiquen estas virtudes entre nosotros. No vamos a mirar la iglesia de allá, esto tiene que ser entre nosotros. No vamos a mirar aquella iglesia de Colón, vamos a mirar esta iglesia de Agape, que es la que Dios le está dando la palabra, que la humildad y mansedumbre se desarrolle, y si no está, que brote y crezca. Nos dice que primero con toda humildad, y humildad significa pensar con docilidad, ser dóciles de corazón, en este caso con Dios. La humildad, muchos la confunden. Algunos dicen, porque trae unos guaraches de suela de llanta es humilde. Y otros dicen que el que trae un traje de mejor calidad, ese no es humilde. Pero confundimos los términos. Aquí se refiere a la humildad de corazón, así que si trae unos guaraches de suela de llanta, una ropa no de tanta calidad, y un corazón, puede ser humilde en su corazón. Pero también puede ser que alguien traiga un traje de la mejor calidad, que tenga la mejor profesión, pero también exista un corazón humilde.
Entonces, hermanos, la humildad, Dios la conoce, pero también la vemos manifiesta y nos la recuerda el apóstol. Anden entre ustedes con toda humildad. No sean orgullosos entre ustedes. Estas son las instrucciones para la iglesia del Señor, que entre nosotros no haya ningún orgullo. Hay, hermanos, personas que conocemos, pero hemos encontrado que le decimos a alguien, no, mira, es que eso quizá no está haciendo bien, no te metas conmigo, soy hijo del rey, a mí el rey trata conmigo. Y otros pueden decirte también, no, mira, es que no recibo ninguna palabra de pobreza, porque mi Dios es el dueño del oro y la plata y Él me concederá lo que le pida. Y te dan todo un versículo bíblico. Y sabes, es cierto y está bien lo que dice, porque lo dice la Escritura. Pero algo importante, hermanos, a Dios nadie lo vamos a obligar a que nos dé solo por nuestro capricho bíblico. ¿No? Nadie. Digo capricho bíblico porque nuestros caprichos todos están tapizados de versículos. No me digas nada, yo soy la cabeza, aquí dice Efesios. Cuando dice que es el cuerpo y nadie maltrata su propio cuerpo. Así que imagínense nada más lo incongruente que a veces somos. Por eso el Señor dice, con toda humildad. De otra manera, dicho de otra manera, a Dios se le habla y se le pide con respeto, no con insolencia. Usted ha visto, los que tienen el canal de enlace, me atrevo a decirlo, como muchos de esos predicadores usan la palabra aquí y ahora y cuentan a 1, 2, 3 y hasta soplan. Yo creo que hay que discernir, no estoy en contra de que lo tengan, hermanos, pero en realidad ni los conocemos. A los que conocen ustedes de predicadores es a mí, hasta ahorita aquí, que ya no me ven hasta aquí en la cuadra. Pues que me voy a fiar de alguien que ni conozco. Sí, le puede dar el mejor sermón y hasta la unción y todo, pero no conoce su vida. Yo me apego nada más a lo que tengo el aquí y ahora, pero en mi vida personal, lo que veo. Entonces, hermanos, estas cosas son como que son insolentes para aquellos que le hablan a Dios de esa manera. No debe ser así, porque la humildad, hermanos, la humildad conlleva un sentimiento o sentido de pequeñez. Dice Romanos 12, hay uno de sus 12:3, 12:4, dice: no tengáis más alto concepto de sí que el que debes de tener. Considera a los otros como mayores a ti, porque somos miembros los unos de los otros. Ni somos más, ni somos menos. Así que, amados hermanos, por eso dice aquí el apóstol Pablo, en una muestra de esa humildad de corazón, en 1 Corintios 15, 7 al 10, dice, narrando su experiencia de la resurrección del Señor, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay quienes han dicho desde el púlpito: es que por mi fe y por mi obediencia estoy aquí. Hermanos, estoy aquí no por mi obediencia, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de ese servidor, hermano. No soy el mejor predicador, no soy el mejor, hay mejores que yo. Pero sabe, a Dios le plació en su grande misericordia sacarme de un mundo sucio y ponerme en un lugar para seguir tratando conmigo. O sea que al que mucho se le demanda, más se le exige, y cada día Dios está sobre mí, como veíamos en la mañana, librándonos de la amargura, ejercitándote el perdón y librándote de pensamientos ajenos en contra de tu familia, de tu esposa. Luchamos todos. Pero sabes, por la gracia de Dios somos lo que somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos
ministros, pero por la gracia, y la gracia viene de la misericordia, y la misericordia se deriva del grande amor de Dios por criaturas tan ineficaces, tan insuficientes como yo y usted, o usted y yo. Por eso aquí dice, anden con humildad. ¿Cuántos cristianos no tienen esa docilidad de pensamiento, de humildad? No quieren respetar lo que la palabra de Dios dice. Quizás respondan, sí, así dice, pero yo pienso así. Esta no es una muestra de humildad para con Dios. Esto significa más bien que están viendo a Dios de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Se ha dado cuenta de los altivos? Llegas, te acercas con alguna persona altiva y te dice, ¿qué quieres? Mire, le voy a platicar una experiencia. Le voy a platicar una experiencia para mi esposa y yo. Mi esposa y yo. Hace muchos años platiqué con un pastor de las casas de oración. Platiqué con un pastor y pues yo era un cristiano que trabajaba en la iglesia. Ustedes saben, los que me conocen, muchos años trabajando en la congregación, ¿verdad? Y yo platiqué, lo vi en una celebración de unos 50 años de un hermano. Y cuando yo estaba ahí, oye, hermano, ¿cómo está? Y me dice, no, sí, bien. Y se volteaba y, oiga, pastor, ¿y cómo ves? Así. Y, no, sí. Hermano, yo me sentía mal y yo sabía, es más, mi esposa me dijo a lo lejos, vente, déjalo, vente. Porque ella veía cómo había el menosprecio quizás del hermano. Y no quizás, era cierto. Yo, oiga, hermano, no, sí, oiga, pastor, y así. Pasaron años y un día nos ve, nos hablan, le digo, pasaron años. ¿Qué pasaron? 6 años más o menos, aproximadamente. Y por primera vez ya nos invitaron a las juntas, que ya nos integráramos a las juntas de los pastores en casa de oración, después de 6-7 meses de estar acá. Y cuando vamos llegando, saludamos al pastor. Ya cuando, a ver, dijo el pastor Chuy, aquí mira, Dani ya a su esposa y se integraron y a casa de oración Ágape y ya así quedó. Saludamos, oramos por nosotros, saludamos y al llegar con el pastor se quedó así, más nos vio y luego dice, qué sorpresa. Así dijo, se quedó así, pastor, ¿cómo está? José, ¿cómo está? Y él se quedó así, qué sorpresa. Y aquí en adelante el pastor cambió su actitud. Pero hermano, ¿es necesario que alguien sea pastor? ¿Es necesario que alguien tenga un cargo para que sí lo pueda saludar? Claro que no. Claro que no. La humildad es de todos, para con todos. ¿Y te has fijado? Bueno, aquí vamos a seguir adelante. Voy a insertar este comentario. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y el ejemplo más palpable de esta soberbia y de la deshonra lo tenemos en Luzbel, el diablo, que fue arrojado del mismo trono de Dios por su altivez de corazón, por falta de su humildad. Ahora, dice también que debemos andar, el versículo 2, que andemos también en mansedumbre. Y esta palabra, hermanos, esta palabra mansedumbre es una palabra que los romanos y los griegos no conocían, según la historia. La palabra mansedumbre ellos no la tenían en su vocabulario, mucho menos en sus diccionarios. Por eso, como no la conocían, ellos solamente conocían el término del orgullo. Por eso todo era lo máximo, todo lo máximo, pero nunca tenían una palabra que describiera esta virtud. Y Pablo, por el Espíritu Santo, la acuñó por primera vez, o sea que no existía esta palabra. El Espíritu Santo la puso ahí a través de Pablo, ¿sí? Y la aplicó a los seres humanos y se traduce como amabilidad o espíritu de entrega. Eso es mansedumbre. O también un espíritu controlado. Y sabe, esta palabra se utilizaba solo para describir a un animal completamente domado, entrenado y domesticado.
La mansedumbre era aquel animalito que estaba entrenado, capacitado, estaba domado para que viviera al lado de sus amos. Ahí se usaba. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que el Espíritu Santo, quien es Dios, quiere, vamos a poner entre comillas y tomar esta palabra, quiere domarnos para no ser tan, entre comillas, salvajes. Quitar de nosotros todo orgullo, toda altivez y entremos al espíritu de mansedumbre. Fíjese lo que quiere hacer el Espíritu Santo en la congregación. En aquel tiempo se dictó a la iglesia de Éfeso, hoy se dicta a la iglesia de Ágape. Mansedumbre. Quiere domarnos para no ser tan salvajes en el trato para con nuestros semejantes y mucho mayor para con nuestros hermanos. Somos bien cortantes. Oye, que no, sí, ya sé. Hay veces que, oye, hija, sí, mami, ya, oye, sí. Mi esposa, oye, hija, déjame terminar de decirte, igual. Deja que te termine de decir, con un espíritu amable, apacible, controlado, escucha al hermano lo que te va a decir, no lo cortes a medio camino. Oye, no, sí, ya te dije, la otra vez, ¿sabe? Salimos de la, ¿cuál mansedumbre? No se plasma. Ay, te estoy diciendo, sí, ya me dijiste. Mejor esperar a que nos recuerden lo que hemos hecho mal. Voy a tomar ese consejo aquí. Para que nos portemos bien con nuestros semejantes y mucho mayor con nuestros hermanos. Es decir, que seamos controlados totalmente por el Espíritu. Ahora, si nosotros vemos, la humildad y la mansedumbre van de la mano. La humildad, hermanos, no significa debilidad. Como dijo un hermano, mansedumbre no es mensedumbre. Es mansedumbre y humildad van de la mano y aun cuando la humildad abunda junto con la mansedumbre, no está prohibido que tengamos alguna incomodidad. Oye, entonces no puedo sentir algo que me incomode. Sí, se puede sentirlo. Es que me puedo enojar un poquitillo. Bueno, vamos a la escritura, a 4:26. Eres manso, eres humilde y tiene unos límites, tiene una línea. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No llegues más allá de los límites que tienes. ¿Por qué? Porque si pierdes los límites y si te sales de la mansedumbre, terminas en las malas palabras, terminas en los golpes, terminas en las ofensas. Terminamos, dijo el otro. ¿Sabes? Nosotros podemos recordar el caso del Señor Jesucristo cuando entró al templo, tiró las mesas, hizo un látigo, pero algo que no está relatado ahí, que no se ve y que no podemos juzgar, es que él no se dice que haya golpeado a nadie. Si agarró un látigo, no dice que los agarró a latigazos, dice que agarró un látigo y aventó las mesas y tiró por allá todo lo que vendían. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando el celo por la casa de Dios, el templo. Y había sido contaminado con mercadería, con impurezas. Ya los animales del sacrificio no se podían comprar, ya se podían comprar. O sea que el que iba a adorar ya decía, aquí tengo mis 2 denarios, mi denario, allá compro mi ovejita, me voy. O sea, esto significa que no tenía una preparación en el corazón para hacer esa adoración que iba a hacer. No, que acabo ya estaba todo ahí a la mano. Y el Señor se indignó, hermanos. Se indignó y tuvo un enojo santo aventando las mesas, pero no agredió la integridad física de nadie. Por eso, la humildad y la mansedumbre te llevan al equilibrio de una vida cristiana responsable, guardando la santidad de Dios en ti y en las cosas que se hacen para Él. Una vida equilibrada
Pensemos cómo en nuestra cultura la gente se ofende cuando le insultamos a la mamá, o nos insultan, perdón, que le insultamos ni que nada, o cuando nos insultan por la mamá. No, ¿qué le dices a mamá? No, con mi jefa no te metas. Y empieza ahí la gente, ¿no? Y es mucha la indignación que ellos tienen, pero muy pocos se ofenden cuando comparan a Cristo en los chistes televisivos por comediantes ignorantes. Ahí van los grandes comediantes, entre comillas, y ponen ahí el ejemplo de Cristo, y lo ponen ahí, y lo ponen allá, y ja, 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 ja. Qué buen comediante, llévame a verlo a la variedad. Hermanos, esto debe producir en nosotros una indignación, un enojo santo. Ahora, claro que estos son ignorantes porque son del mundo, pero es ahí donde debemos controladamente y a la vez con firmeza desaprobar esa clase de palabras. Oye, espérate, ¿sabes qué? Ese chiste corresponde a mi fe. Muchos pueden reaccionar de otra manera, como dijimos. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra de Dios en el mismo versículo 2? Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esta palabra con paciencia significa largo aguante, o lo mismo que longanimidad, largura de ánimo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, una es paciencia de resistir la presión de las pruebas, pero esta es aguantar largamente, ¿sí? Con buen ánimo. Voy a ilustrarlo con una anécdota que alguien contó ya, en donde dice que una niña iba con su hermanito se cayó, su hermanito relatan que era de 12 años y la niña de 10. Y esa niña tomó al niño que se había caído, se lesionó el pie, y ahí lo va cargando la niña de 10 al niño de 12. Con trabajos ahí va. Estaba lejos, 2-3 cuadras, vamos a poner así, hasta su casa, pero ahí va la niña cargándolo, pues era muy pesado. Y de repente por ahí al paso se le apareja un hombre y le dice, oye niña, se ve que tu hermanito está pesado. ¿Verdad que está pesado? ¿A dónde lo llevas? Lo llevo a mi casa. Oye, pero se ve que está pesado. No, es mi hermano. Le vuelve a decir, no, pero ve, ¿tú cuántos años tienes? 10 y él 12. Está pesado. No, es mi hermano, y lo llevo a la casa. Esto ilustra, hermanos, esto ilustra la paciencia con la que nos debemos aguantar unos a los otros. Hay que aguantar a nuestros hermanos, hay que aguantar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hermanos de sangre, hay que aguantar con largura de ánimo, hay que aguantar a los hermanos que apenas están creciendo, hay que aguantar a los hermanos que no quieren aprender, hay que aguantar a los hermanos que no quieren jalar, hay que aguantar. El Señor me ordena, nos ordena que me aguantes tú a mí y yo a ti. Pero fíjate lo que dice, en amor. Porque si aguantamos nomás porque, bueno, pues ya que no va a tener mucho fruto, ¿verdad, José? No va a tener mucho fruto, pero si lo hacemos en amor, hermanos, las cosas van a cambiar, ¿sí? No se va a hacer como decía nuestra hermana Cristo en la mañana, en la palabra que nos compartió, no se va a hacer ninguna raíz de amargura, porque llega el momento en que, ay, otra vez hay que aguantar que no entiende, hay que decirle 2-3 veces las cosas, ¿sabes? Y llega de repente a crearse un enfado, cuidado, porque puede producirse una indeseabilidad por el hermano, eso es pecado. Por eso dice aquí que nos aguantemos. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, nos aguantó tanto tiempo que no veníamos a Cristo, aguantó todas nuestras fallas, aguantó nuestros pecados, aguantó nuestras ofensas, dice Romanos 1, que toda impiedad e injusticia, o sea, irreverentes contra Dios, contando chistes, haciendo lo que no conviene y peleándonos el prójimo con el prójimo, injusticia, impiedad e injusticia. Y aquí está descrito en Romanos 2:4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, aquí está el aguante largo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te lo voy a leer en una versión más clara. Dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies,
pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Fíjese, longanimidad. ¿Hasta cuándo hay que aguantar al hermano? Hasta siempre. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar orando que Dios nos dé más y más longanimidad? Hasta siempre. ¿Sabes? ¿Sabe, familia? Toda esta manifestación de nuestra riqueza espiritual en la iglesia tiene, para que sea efectiva, como decíamos, tiene que tener su origen en el amor. Una iglesia que se ama es una iglesia rica, porque tiene los más grandes valores cristianos entre ellos. No importa que seamos pocos, pero si tenemos amor, tenemos los más grandes valores de Cristo entre nosotros, hermanos. ¿Para qué deseamos una multitud? A menos que Dios lo permita y lo haga. Pero este será siempre el fundamento de cómo la iglesia debe de vivir, en humildad, en mansedumbre, en el amor. Y el amor, hermanos, no hace que se vislumbre el orgullo en la más mínima actitud, sea en el servicio o como en las capacidades que Dios ha dado a cada uno. Si alguien hizo más, gloria a Dios. Si alguien hizo más, gloria a Dios. Y si alguien no hizo nada, gloria a Dios, que Dios toque el corazón. Pero sabe, lo que nos resta a nosotros es amarnos, con lo que hagas o con lo que no hagas, con lo que yo haga o no haga, hermanos. La gloria es para el Señor, el servicio es para el Señor. Ahora, el amor no es fingido. Cuando la iglesia se ama, hay transparencia en la forma de actuar, y cuando se sabe que alguien falla o hay alguna falla de cualquier hermano, el amor será el bálsamo que hará más llevadera la disciplina, si es que llega a existir. Porque no vamos a agarrarlo del dicho de la calle, hacer leña del árbol caído. No, para nosotros la instrucción es diferente, hermanos. Dice primera de Pedro 4:8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes? Cuando hay amor, abrazamos al hermano que está pasando un proceso difícil. Cuando hay amor, abrazamos al hermano sin criticarlo, sino ayudarlo. Sí, entendiendo la equivocación, pero ¿sabes? Nunca perdiendo de vista el abrazo que le podemos dar. Esto es una muestra de espiritualidad, de riqueza espiritual. Por eso Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otra versión más clara dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Fíjese. Y hablamos ahora de la unidad de la iglesia, o la unidad en la iglesia. El Señor nos instruye a vivir todos juntos en esta riqueza. Una iglesia dividida interiormente es una iglesia que muestra su pobreza. No hablo que sea humilde, como lo hicimos notar antes, pero sí de esas actitudes carnales que no logran que la iglesia se unifique. Estos tiempos, hermanos, están muy marcados. Estos tiempos están muy marcados por ser el tiempo en que la iglesia se encuentra más dividida que nunca. Y no lo digo por las diferentes denominaciones, no. Lo digo porque se ha dejado de lado la doctrina pura del Evangelio y se han levantado grupos que aunque se ostentan el nombre de cristianos, interiormente se nota que los que gobiernan para sí mismos son los líderes y no el Señor Jesucristo con su palabra. Por eso está dividida la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo está diseminada en todo el mundo. Ahí en los bautistas hay gente nacida de nuevo, en los presbiterianos, en los pentecostales tradicionales, están lavados con la sangre de Cristo. Hay mucho. Esa es la verdadera iglesia, no el nombre. Pero también encontramos que hay fallas dentro de las congregaciones porque han descuidado la unidad que brinda el saber el Evangelio. ¿Sabe? Y esto ha producido la
división interna, aunque se hagan los cultos con toda la liturgia, los cantos, la música, la bienvenida, los anuncios, hasta quien hable un verso, lo que sea, pero sabes, interiormente, ya entre cada uno hay tantos problemas. Y a veces todos comienzan desde el que está arriba. Ahora, aquellos que sabemos, hermanos, que hemos sido enriquecidos con las eternas bendiciones de Dios, podemos notar 7 aspectos de la unidad de Dios para la iglesia. Vayas al versículo 3 de Efesios 4. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Cuando se habla de este versículo, pues se toma, como decía un hermano, se toma para las reuniones de congresos, reuniones de muchas iglesias, y también se usa muchas veces para la unidad entre pastores de diferente denominación. Pero el sentido de esta escritura aquí es diferente. Aquí la palabra solícitos significa apresurarse, tener celo, diligencia. Dice solícitos en guardar. Fíjese, la palabra guardar significa pérdida o daño. ¿Cómo vamos a entender solícitos en guardar? Lo vamos a entender así: solícitos, ser diligentes, con celo, apresurándose a guardar y que no se pierda o dañe la unidad del Espíritu en la congregación. ¿Qué nos interesa ahorita la unidad del Espíritu en aquella iglesia? Nos interesa la unidad del Espíritu aquí. Es lo que individualmente Pablo está diciendo a Éfeso, y lo dice ahora a nosotros. Debe de interesarnos la unidad del Espíritu en este lugar. Y significa también que no se pierda la espiritualidad que une a los hijos de Dios por medio de la humildad. La humildad que reconoce a Dios como el Padre, a Cristo como su Señor, la mansedumbre, y al Espíritu Santo como el vivificador y controlador de las vidas. Por tanto, hermanos, no hay unidad espiritual, con un Krishna, no hay unidad espiritual con un budista, no hay. No hay unidad espiritual con alguien que dice que hay miles de intercesores y corredentoras. No hay unidad espiritual. Ahora, amados hermanos, ni mucho menos tenemos unidad espiritual con los que dicen o creen que Cristo es un ángel creado o solo un título de Dios. No vamos a decirle al mormón: véngase, amado hermano, nomás porque usted también usa la Biblia, también es mi hermano. No, hermanos. Por eso estamos en contra del ecumenismo. No, es que el amor de Dios en todo lo malo. No, es que hay ecumenismo y no podemos romper la unidad del Espíritu con los que han dicho que Cristo es su Señor y su Salvador. Ahora, fíjese que estos que nos dan la unidad, o que con quien fomentamos la unidad espiritual, también sosteniendo que Cristo es su Señor, también están viviendo de acuerdo a eso. Muchos te pueden decir: no, es que Cristo es el Señor, cristiano, sí. Oye, pero tu vida nace en la carne, ahí no hay unidad espiritual. Aquí compensa las dos partes, tu posición y tu andar. Por eso tenemos aquí en 2 de Juan 1, 9 y 10. Cualquiera que se extravía, 2 de Juan 1, 9 y 10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo en su corazón. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué quiere decir aquí? Sí, hay que respetar. No vamos a sacar una escopeta. Pero sabe, nos está hablando de que, por ejemplo, usted sabe que el testigo de Jehová dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y la iglesia cristiana sostiene que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Persona. Y dice que los que no tienen la doctrina de ¿qué? De que Jesucristo, más adelante dice, ha venido en carne, o sea, que es Dios manifestado en carne,
entonces no tenemos unidad espiritual con ellos. No somos fanáticos, pero sí somos apegados a lo que dice la palabra. Aquí vino una vez una persona de esas, de los testigos de Jehová, y me dijo, no, es que si no fuera por el Espíritu Santo no haríamos esto. Sabedor yo que lo tienen a él como una fuerza y no como alguien con el que eres responsable si lo contristas o lo apagas, porque siendo una fuerza ellos no son responsables ante esa fuerza, es impersonal. Pero cuando eres responsable ante alguien que es personal como el Espíritu Santo, pecas de contristarlo y pecas de apagarlo. Pecamos de esas dos maneras. Ahora, por eso dice aquí Colosenses 3, 14 y 15: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todo esto, hermanos, la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, todo se realiza en esto, en la paz. ¿Cuál paz? La paz que Dios te dio con Dios cuando clavó tus pecados en la cruz, pero también en la paz de Dios en la que debes andar diario. Porque quien no venga aquí con la paz de Dios en su corazón, pues es difícil que pueda entrar a la adoración. Por eso primero hay que entrar, que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestros corazones. Por eso hacemos los momentos de oración, hermano. Por eso, para que nuestro corazón se acomode a la paz de Dios, y adoremos a Dios con esa quietud. Ahora dice Efesios 4:4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tres cosas: un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Un cuerpo porque solo hay una iglesia. Ya les dije que los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, esa es la verdadera iglesia, por eso es un cuerpo. Y un solo espíritu es que estamos unidos por un solo espíritu, porque por el Espíritu Santo fuimos engendrados por medio de la palabra, y esto nos hizo tener ahora una esperanza en Cristo de nuestra futura redención. Eso debemos tener bien presentes, bien presente. Así que el Espíritu Santo, hermanos, nos está formando, nos está sujetando, nos está capacitando para que seamos conforme a la imagen de Cristo. ¿Sabe? Como pastor y como cristiano, la única visión que debemos de tener es que las personas sean formadas a la imagen de Dios. Se ha movido tanto esto de que, ¿cuál es tu visión, pastor? No, mi visión es esto, el edificio. No, la visión que Dios le dio a Pablo y la que le da a todos los ministros es que la gente sea formada a la imagen de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, es que sufro como dolores de parto porque Cristo se ha formado en ustedes. Y cuando Cristo es formado en las personas, hay una madurez bien tremenda, hermanos. Hay una constancia en el servicio tremenda cuando Cristo es formado en nosotros. Se va formando poco a poco. Ahora dice el versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo, un Señor. Solo Cristo es el Señor de todos los que reconocen humilde y mansamente a Él. Una fe significa que es el evangelio revelado en la Biblia. Solo hay un evangelio, el evangelio de la gracia de Cristo. Y nosotros, hermanos, procuraremos guardarlo lo más puro que se pueda sin añadir nada. Por eso dice una fe, dice un Señor, una fe, y termina diciendo un bautismo en esta unidad del Espíritu. Los 7 aspectos. Un bautismo. ¿Cuál bautismo? Aquí se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo que nos introdujo en la iglesia, pero que es testificado cuando alguien se bautiza públicamente. A eso se refiere, un bautismo. ¿Ya recibiste el bautismo de fuego? ¿Ya recibiste el bautismo de esto? Espérate. Tenemos un bautismo del Espíritu y lo demás se va a ir dando poco a poco. De fuego, porque pues vas a tener muchos problemas, pero no es una doctrina así, de esa manera. Como si fuéramos llenos de muchas cosas. Ahora, luego ahondaremos en este punto. Espíritu, un espíritu que nos engendró, un Señor, una fe y un bautismo. Por último, el 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. ¿Por qué dice un Dios y Padre? Porque Él es Padre de todos los que ha engendrado. Yo soy Padre de los que he engendrado. Y Dios es Padre de los que ha engendrado. ¿Cómo se engendra una persona en Cristo? Reconociendo a Jesús como Salvador, Dios lo hace nacer de nuevo y lo convierte en su Hijo por el Espíritu Santo. Por eso dice, un Dios y Padre de todos los que hemos sido engendrados por Él. Tenemos un Padre. Por eso el Señor decía, a nadie llaméis Padre en esta tierra, no. Un Padre tenéis, el de los cielos. ¿Para qué? A un apóstol le dicen ahí, papi, papi. Un apóstol muy conocido, Nahum Rosario, se lo han oído por ahí. Nahum Rosario. Bueno, concluyendo, hermanos, si tenemos un Dios y Padre, debemos de saber que Él es capaz de cuidarnos siempre, porque somos un pueblo, somos su pueblo. Y el Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. ¿Y qué dice? Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Si te puedes dar cuenta, la unidad de la iglesia es la unidad de la Trinidad. El Espíritu, el Hijo y el Padre obrando en la congregación. Por eso, hermanos, ¿cuál temor? Antes debemos de siempre impulsarnos a adorar al Señor, a alabarle, ¿sí? A decirle, bueno, sí, sé que estás en los montes, tú eres grande, Señor, amanezco respirando, me has dado vida, me has bendecido con tantas cosas, Señor. Esta hora de cánticos, pues no es nada, pero aquí está mi vida para darte, y aquí está mi vida para amar a mis hermanos, aquí está mi vida para ser manso y humilde ante ellos. Dice Colosenses 3:2, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando faltas me haces falta, hermano. Cuando no te veo me preocupa. Cuando dejo de hacer algo por ti, en serio, me siento incompleto, insatisfecho, porque en el llamado a ministrar a la iglesia está el llamado a conservar y a trabajar por la unidad. ¿Sí? Esta mañana los movimientos que hemos hecho de los jóvenes es para fomentar la unidad, la alabanza, la adoración, ¿verdad? Y con un corazón humilde, hizo esto el hermano, no que, rompió el orden. Hermanos, ¿acaso hubo un desorden? ¿Acaso lo hubo? Es que en otras iglesias no lo hacen, pues deja que no lo hagan, allá Dios los guiará como ellos quieran. Pero aquí somos un cuerpo, hermanos. El cuerpo que Dios ha puesto en este lugar somos tú y yo, para ser humildes, mansos y fomentemos la unidad del Señor. Amén. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Los amo en serio, hermanos. Los amo muchísimo en el Señor. Cierre sus ojos y meditemos en todo esto que hemos escuchado, cómo Dios nos ha enriquecido, nos ha dado muchas cosas espiritualmente, y también cómo sigue trabajando en nosotros para que esas riquezas espirituales se manifiesten entre nosotros, como hoy en los que nos visitan. Qué bueno que están aquí. Queremos amarles, queremos ser bendición para sus vidas, que vean en nosotros a alguien que quiere cobijarlos, que
quiere ayudarlos, que quiere estar con ustedes en todo momento. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu poderosa palabra, Dios. Queremos vivir como ricos, Señor, no como pobres, mostrando el orgullo, Señor, la altivez, Señor, la autosuficiencia, no, Señor. Queremos vivir mostrando la riqueza que nos has dado en Cristo, la humildad y la mansedumbre, y guardando la unidad de tu Espíritu en este lugar, Señor, en esa identificación que nos has dado en Él. Sabiendo, Señor, que todos hemos sido bautizados por el Espíritu en un cuerpo, y que todos hemos sido llenados en nuestros corazones de esa esperanza de nuestra salvación eterna, Señor. Te alabamos y te adoramos. Te bendecimos, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Que nunca, Señor, nunca haya en nosotros vanidad, Señor. Que nunca haya en nosotros, Señor, orgullo y altivez. Que nunca haya, Señor, el decir que no nos necesitamos, Señor, sino antes, Señor, en todo, siempre, Señor, unidos en el vínculo del amor y de la paz, Señor, para que esa paz que nos has dado en medio de un mundo rebelde, de un mundo, Señor, que se agita, Señor, esa paz, Señor, esté siempre en nuestros corazones, en nuestras relaciones como prójimos y como hermanos en Cristo, Señor. Te alabo, Padre, por todo lo que has hecho en esta iglesia, por mis hermanas, Señor, del pandero, Señor, por mis hermanos en la alabanza, esos pequeños muchachos, Señor. Cómo has permitido que yo los vea crecer, Señor, y ver cómo están dándose a ti. Gracias, Padre. Gracias porque vemos cómo están integrándose a los ministerios. Gracias porque vemos, Señor, cómo estás floreciendo en nuestros corazones, amándonos, Señor, cobijándonos en medio de nuestros errores y fracasos. Siempre está tu amor, el ágape, Señor, en nuestro corazón, Señor. Esta mañana, Señor, esta congregación que te ha placido levantar y unirnos, Señor, en Cristo en este lugar, sea el testimonio vivo de tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Padre que está sobre todo, Señor. Eres nuestro Dios soberano que nos cuida y nos guarda. Seas exaltado por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor esta tarde, Señor.